¿Por qué pensaron que Dios los salvaría? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo impidió? Él podría cambiar esto hoy. Podría arreglarlo ahora mismo. Podría hacer un milagro. Entonces, ¿por qué no lo hace? Durante la etapa en que estuvimos en el túnel del caos, le hice cientos de sugerencias a Dios sobre cómo Él podía arreglar todo lo que estaba mal. Pero Dios no intervino como yo pensaba que lo haría. Seguía imaginando todas las formas en que Dios podía detenerlo todo. El dolor, la destrucción trágica, el daño que seguía agravándose día a día. Oré y oré. Luego de orar me levantaba y observaba con gran expectativa destellos de esperanza y pequeñas evidencias de seguridad. Seguía armando escenarios perfectos para que Dios se moviera. Y con toda seguridad, si veía a Dios hacer lo que pensaba que debía hacer, rescatar y restaurar, entonces yo haría lo que me estaba pidiendo que hiciera: perdonar. Yo no diría que estaba intentando negociar con Dios, pero definitivamente pensé que ambos teníamos un papel que jugar. Estaba conteniendo la respiración, en espera de un cambio glorioso donde finalmente pudiera exhalar aliviada. Día tras día oré, velé, creí, lloré, caí exhausta en la cama, oré un poco más. Soñé con días mejores y ahuyenté todas las visiones del peor de los casos que surgían de mi mente cada vez que me intentaba dormir. No obstante, mientras menos evidencia tangible veía que Dios interviniera respecto a Art, más invisible y desoída me sentía. Cuanto más invisible y desoída me sentía, más se desmoronaba mi trato con Dios. Dios, si no vas a hacer tu parte, ¿cómo puedes esperar que yo haga la mía? Declaraciones cristianas como: sé que Dios te lleva en sus brazos. Él está peleando esta batalla por ti. Él está obrando para bien incluso en medio de esto. Comenzaron a sentirse como palabras buenas para carteles que se cuelgan en las iglesias o como puntos para sermones o memes para Instagram, pero no promesas reales para el dolor real. Aquellas oraciones que solían llenar las páginas de mi diario se redujeron a una pregunta: ¿por qué? Las canciones de alabanza que solía cantar con enérgica seguridad y brazos levantados ahora no eran más que simples susurros. Apenas podía obligarme a mover los labios. La palabra esperanza siempre ha sido una de mis perspectivas espirituales absolutamente favoritas. Me gustaba tanto que, en el momento en que nació mi primer bebé, declaré que ese era su nombre. Me encanta lo que significa esta palabra. Me encanta cómo nos ayuda a mantenernos firmes. La Real Academia Española define esperanza como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¿Pero alguna vez has escuchado a alguien decir que solo está tratando de mantener viva la esperanza? Se parece más a un paciente con apoyo vital que a una promesa en espera. Cuanto más sentía que la esperanza era un riesgo en lugar de una seguridad, más temor me daba la palabra en lugar de brindarme consuelo. Afirmar que yo tenía esperanza parecía como si estuviera arriesgando algo en nombre de Dios que podría hacernos lucir a ambos increíblemente tontos. No me atrevería a decirlo de modo terminante. Sin embargo, cuando estás viviendo una historia que no tiene ningún sentido humano, el miedo parece ser el comentario interno más racional de todos. Por lo tanto, esperar
significaba sufrir aún más con cada momento que transcurría sin cambio alguno. Ya no quería tener esperanza en mi situación con Art, y mientras más perdía la esperanza, más me resistía al perdón. Tal vez sea porque consideré que el perdón era equivalente a seguir adelante. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando no tienes ni idea de qué dirección te lleva adelante? ¿Avanzo hacia el perdón y la sanidad quedará como resultado que al final estemos juntos? ¿O avanzo hacia el perdón y la sanidad sin Art? ¿Por qué Dios no está aclarando esto? ¿Por qué Dios no detiene esta situación desenfrenada? ¿De qué sirve seguir esperando? Con todo y eso, decir que estaba perdiendo la esperanza sonaba como si no tuviera fe. Era un tira y afloja sin salida que la mejor frase para describirlo es sin comentarios. O mejor aún, sencillamente evitar conversaciones donde al seguro surgirían preguntas. Las invitaciones que personas amables y generosas me hicieron con la idea de pasar tiempo conmigo me parecían horriblemente amenazadoras. No estaba segura de lo que podría decir que en definitiva no fuera compatible con quien sabía que yo era, o al menos con quien fui alguna vez. Mi personalidad tiene algo extraño, y es que no siempre puedo determinar de inmediato lo que estoy sintiendo exactamente. Es un sentimiento positivo o negativo, pero lo que siento con exactitud es difícil de identificar. E incluso cuando de todas las emociones disponibles me doy cuenta cuál estoy sintiendo, entonces tengo que trabajar para descubrir el problema correcto que constituye la causa. No obstante, en esta situación, todo parecía negativo y directamente vinculado con Art. Mi vida parecía ir sobre ruedas, atada a decisiones que se dirigían a un abismo del que muy pocos regresan. Allí estaba yo, corriendo al lado del desastre en gestación, intentando esperar lo mejor, orar por lo mejor, aferrarme a una vida que amaba y que pasaba a toda velocidad por mi lado, y simplemente ser arrojada al asfalto, ensangrentada y magullada. Todo dolía, todo parecía imposible. Incluso las decisiones cotidianas sobre asuntos triviales se volvieron abrumadoramente complicadas. Qué ponerme y qué comer parecía tan trivial y agotador al mismo tiempo. Comencé a ignorar los mensajes de texto, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Y, a menos que fuera absolutamente necesario, dejé de ir a lugares sencillos como la tienda de comestibles o la farmacia. E incluso entonces tenía tanto miedo de que alguien me conociera y deseara hablar conmigo, que a menudo nunca llegaba a entrar en la tienda para comprar lo que necesitaba. Estaba completamente perdida dentro de mi propia vida. Podría estar completamente desesperada por llegar a casa y pasarme del camino de entrada sin notar en lo más mínimo que allí era donde necesitaba girar. Y ten en cuenta que he vivido en la misma casa y en la misma calle durante más de 27 años. Dios podía ver todo esto. Dios podía ver mi dolor, desilusión, confusión absoluta y necesidad desesperada de ayuda. Yo creía firmemente en Él, pero eso se convirtió en parte del problema, ya que como lo había visto hacer cosas poderosas en mi vida antes, cosas milagrosas, tenía evidencia asombrosa de su fidelidad. Entonces, ¿por qué cada petición que hacía respecto a mi matrimonio parecía llegar a oídos sordos? En particular fue exasperante cuando sentí que había hecho todo lo posible para preparar completamente la escena para que Dios se moviera. Recuerdo que un sábado por la mañana, Art estuvo de acuerdo en ir conmigo a un servicio de oración.
Me sorprendió que él accediera a ir y sentí una inusual oleada de esperanza en mi corazón. Ahora mismo puedo ver todo en mi mente, tan claro como si reprodujeran ese día en una pantalla de cine. Cuando hay una emoción extrema ligada a un recuerdo específico, puedo recordar los detalles más extraños y precisos. Recuerdo la tela texturizada de los asientos grises en el santuario. Recuerdo a Art adorando con las manos levantadas. Lloré. Solo sabía que Dios estaba haciendo algo. El pastor nos dio un mensaje corto y luego nos indicó que fuéramos hasta la plataforma y recogiéramos algunas tarjetas para orar por los demás, a la vez que orábamos por situaciones en nuestras propias vidas. Música suave y oraciones susurradas llenaban la atmósfera. La mayoría caminaba mientras oraba. Algunos se sentaban en sus asientos. Algunos oraban en grupos pequeños. Dudé antes de pararme, esperando que Art quisiera orar conmigo. Pero después de varios minutos de que él no mostraba esta iniciativa, decidí levantarme de mi asiento y caminar al frente. Había tarjetas de oración blancas colocadas en el borde de la plataforma. Cuando caminé hacia adelante para tomar una tarjeta, vi que estaba escrita con tinta roja. La había redactado un hombre en prisión. Quería que oraran por su hijo. Mi segunda tarjeta era de otro hombre en esa misma prisión, y también fue el caso de mi tercera tarjeta. Aunque al parecer yo no tenía nada en común con los hombres tras las rejas, sabía exactamente lo que se sentía cuando se está atrapado y somos incapaces de escapar. Caminé de regreso por el pasillo y doblé por la parte de atrás, orando, pero también observando a Art. ¿Estaba él orando? ¿Estaba llorando? ¿Estaba Dios moviendo su corazón, cambiando su mente, respondiendo al fin mis oraciones? No podría decirlo. Entonces me sentí extraña por observarlo. Tal vez no debería intentar ver suceder el milagro. Miré hacia abajo y prometí dejar que Dios actuara. Estaba tan segura de que este era el día en que todo cambiaría. Por favor, Dios, haz que esto ocurra. El servicio de oración terminó con una hermosa oración colectiva y una canción de alabanza como despedida. Observé a la gente salir de la iglesia. Sé que no todos tenían sonrisas y alegría en el rostro, pero sentí que los celos me apuñalaban. Ellos regresaban a una especie de normalidad que yo solía poseer. Imperfecta, sí, pero mucho más predecible que traumática. No tuve que hacerle preguntas a Art para saber que el milagro no había ocurrido. Lo pude sentir. Salimos a desayunar. Apenas pude tragarme algunos huevos a la fuerza. Algo invisible me apretaba la garganta con tanta tensión emocional que sabía que si lo que frenaba mis lágrimas cedía, tal vez esas lágrimas nunca tendrían fin. Más tarde en la noche, estaba en posición fetal. Una de mis mejores amigas estaba allí recordándome que respirara. Dentro de mi mente, le expresé a Dios que ya no podía creer algo tan imposible. Confié en Él para que me ayudara a sobrevivir. Pero, ¿realmente dar vida a algo así tan muerto? Estaba demasiado cansada y traumatizada por lo que ya no podía ver como para tener esperanzas más allá de lo obvio. Yo seguía pensando que lo menos que Dios podía hacer era decirme en qué dirección se debían mover mis esperanzas. Ya fuere que con el tiempo sanaríamos juntos o que tenía que continuar adelante sin Art. Esas dos versiones de la sanidad parecían ser muy diferentes. Esas dos historias de perdón parecían ser muy diferentes. No sé cómo plantear esto, pero creo que hay que decirlo. Sentí que estaba trabajando tan duro para mantener mi corazón en un buen lugar, un lugar de perdón, un lugar esperanzador,
que casi decidí que sería más fácil dejar que la amargura se abriera paso en mi corazón. Al parecer, la recompensa del perdón no estaba allí como esperaba. Cuando nuestras circunstancias no cambian como creíamos que ocurriría, estos sentimientos de desilusión que quedan sin ser abordados comienzan a parecer hechos sobre Dios. En mi último libro, No debería ser así, abordé una situación en la que el dolor físico me llevó a este punto de preguntarme cómo un Dios bueno podría verme sufrir y no hacer nada al respecto. Pero luego, cuando diagnosticaron finalmente el dolor y lo corrigieron mediante cirugía, aprendí que Dios nos ama demasiado como para responder nuestras oraciones en cualquier otro momento que no sea el momento justo. Estas palabras aún me las recuerdo con frecuencia. Sin embargo, ¿qué hago cuando el dolor es emocional y aparentemente interminable? ¿Con quién rayos procesamos este tipo de sentimientos? ¿Y qué haces cuando sabes que necesitas a Dios, pero confiar en Él parece tremendamente arriesgado? No son solo tus sentimientos hacia Él los que parecen estar en un estado precario. Tu mayor preocupación es, ¿qué dice esta oración no contestada por este dolor interminable sobre los sentimientos de Dios hacia ti? En el 2015, el New York Times publicó un artículo llamado Googling for God, Googlear en cuanto a Dios. En este artículo, el autor, Seth Stephen Davidowitz, comienza su artículo de la siguiente manera. Ha sido una mala década para Dios, al menos hasta ahora. Y continúa para luego preguntar, ¿qué preguntas tiene la gente cuando cuestionan a Dios? Stephen Davidowitz señala que la pregunta número 1 es, ¿quién creó a Dios? La pregunta número 2 fue, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Sin embargo, fue la tercera pregunta la que consternó mi corazón. Hizo que me diera cuenta de la profundidad a la que muchos de nosotros luchamos cuando atravesamos situaciones devastadoras. ¿Por qué Dios me odia? No soy la única que se pregunta sobre los sentimientos de Dios cuando las circunstancias me suplican que me sienta traicionada. Si bien yo nunca hubiera usado la palabra odio, verla escrita como una de las preguntas más frecuentes sobre Dios me muestra cuán oscura puede tornarse nuestra perspectiva. La crisis espiritual más devastadora no es cuando nos preguntamos por qué Dios no está haciendo algo. Más bien, es cuando nos convencemos por completo de que a Él ya no le importa. Y eso es lo que escucho escondido detrás de esas búsquedas en Google. Y al decirlo, me estremezco, pero creo que eso es lo que también se escondía detrás de mi propia desilusión. Lo que hace que la fe se desmorone no es la duda, es llegar a estar demasiado seguro de las cosas equivocadas. Cosas como, el perdón no importa, no vale la pena, no es momento para ese tipo de obediencia. Dios no se mueve. Lo que veo es una prueba absoluta de que Dios no está obrando. Es entonces cuando puedo ver que me pongo cada vez más escéptica en cuanto al amor de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, las instrucciones de Dios y la fidelidad de Dios. Y sobre todo, cuando empiezo a temer que Él en verdad no tiene ningún plan, y en realidad seré víctima de circunstancias que están fuera del control de todos. El problema con esa idea es que, si bien puede alinearse con lo que observo en mi vida desde mi situación de dolor y confusión, no se alinea con la verdad. Y antes de que todo en mi vida se viera de cabeza, ya había clavado una estaca en el terreno de que la palabra de Dios
es a donde volvería una y otra vez, independientemente de lo que ocurriera. Podría resistirme a esto. Podría huir de esto. Podría, con amarga resignación, colocar mi Biblia en un estante para que se llenara de polvo durante años. Pero no podría escapar de lo que ya estaba enterrado en lo profundo de mi corazón. Sabía en este profundo lugar de conocimientos que lo que veía no era todo lo que estaba sucediendo. Las etapas pasadas en las que he comprobado la fidelidad de Dios me recuerdan que no siempre veo a Dios obrando en medio de mis días difíciles. En mi vida, algunas veces he sido testigo de actos dramáticos de Dios que ocurren lo suficientemente rápido como para que yo exclame: ¡Vaya! ¡Mira lo que Dios está haciendo! Pero la mayoría de las veces son miles de pequeños movimientos tan leves que la cotidianidad de su obra no se manifiesta en tiempo real. Al mirar atrás, a todos los años en que continuaba pensando que no ocurriría nada con Art, veo los elementos de un milagro muy lento. Dios estaba interviniendo, entretejiendo y obrando, pero mis ojos humanos no lo captaban. Un domingo, 2 años después de comenzada la contienda, me desperté temprano. Tronaba tan fuerte que la casa se estremecía. Estaba muy sola. Llovía a cántaros. Yo miraba fijamente a través de la ventana. No tenía la energía para luchar contra toda la resistencia, la lluvia, el sufrimiento, ir sola a la iglesia y la sensación de que las preguntas de la gente me rondaban con un peso similar al de las nubes grises afuera. Sin embargo, mientras estaba sentada allí, pensando en los resultados de quedarme en casa contra los resultados de ir a la iglesia, llegué a la conclusión de que tenía que superar la tormenta y llegar a donde me recordaran que Dios es fiel. Cuando la frase «Dios me ama» se siente como una pregunta punzante en lugar de un hecho alentador, he aprendido que debo ir a donde me recuerden que el hoy no es la historia completa. Hoy es parte de la historia, pero no la historia completa. Ese domingo era un día tormentoso, perfecto para no salir de casa. Pero también era el día de reposo, perfecto para ir a donde pudiera recordar la fidelidad de Dios. Ambas cosas. La manera en que decidí mirar ese día determinaría no solo lo que hice, sino aún más importante, lo que vi. Podría quedarme aislada en casa contemplando la tormenta, o podría estar escuchando la verdad de Dios que enseñaban en el templo. Ambas eran realidades ese día. No obstante, a la que le prestara más atención era la que influiría en mi perspectiva ese día. Era mi decisión. Y lo mismo se cumplía con la forma en que veía si Dios estaba respondiendo o no a mis oraciones. Podría ver todo lo que Dios no estaba haciendo y llegar a la conclusión de que Él no es fiel. O bien, podría llegar a la conclusión de que Dios es fiel, por lo que si Él permite lo que estoy viviendo, de alguna manera está entretejiendo un plan mucho más grande. Ahora reconozco de todo corazón que lo que está justo delante de ti quizás no se parezca en nada a la oración contestada que tú tenías en mente. Tengo una amiga cuya hija está en cuidados intensivos. Tengo otra amiga que acaba de firmar su divorcio. Y otra que está luchando con tanta ansiedad en este momento que siente que no puede salir de su casa. No entiendo cómo algo de esto pueda ser correcto, justo o bueno. Y estas cosas me ponen sumamente triste, sumamente desconsolada por ese dolor. Y si soy honesta, mis dudas se incrementan.
Deseo afirmar que aquí es donde mi fe se activa, mis músculos espirituales se flexionan grandes y fuertes, y un confiado grito de guerra explota desde lo más profundo de mi ser. Estoy segura de que Dios sanará a tu hija de manera total y completa. Estoy absolutamente segura de que Dios hará que tu esposo rompa con su amante y regrese a casa siendo mejor que nunca. Declaro en el nombre de Jesús sobre tu ansiedad y exijo que desaparezca y que tu paz y gozo sean restablecidos. He visto a Dios hacer todo eso antes, pero también he visto muchas circunstancias en las que no salen del coma. El esposo nunca regresa a casa y la enfermedad se queda. Y en lugar de un grito de guerra audaz y lleno de fe, me pueden encontrar acurrucada en mi cama, dando un grito horrible a todo pulmón. Todas esas situaciones parecen etapas cuando estamos a la espera de ver a Dios moverse, como si Dios nos tuviera en una especie de cola, esperando hasta que pueda atendernos. Cuán exasperante es aguardar a que un técnico de servicio finalmente llegue cuando llamo a un número 1-800. Pero al menos ellos tienen una grabación automatizada que me dice cuánto durará la espera. Cuando sé que la ayuda llegará en 30 minutos, 20 minutos, en los próximos 5 minutos, yo resisto. Pero con Dios, al principio solo parece misterioso y luego cruel. Cuando pasan largos periodos de tiempo y las cosas pueden incluso empeorar en lugar de mejorar. Sin embargo, Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. No tienes que esperar a que Él levante el teléfono para que se entere del problema. Yo no sé lo que está haciendo y no sé cómo y cuándo comenzaremos a verlo actuar, pero sí sé que su silencio no es prueba de su ausencia. Y mi percepción quebrantada no es evidencia de su promesa quebrantada. Si me hubieras preguntado cómo me sentía aquel día contemplando la tormenta, habría respondido algo como: estoy esperando con desesperación que Dios se muestre fielmente y haga lo que solo Él puede hacer en este momento. Me encuentro en ese lugar difícil e intermedio donde honestamente estoy cansada de esperar y mis esperanzas se agotan. Escondida detrás de toda esa extenuación, había una muchacha atrapada en mucho sufrimiento, cuya percepción de Dios se alimentaba más de su dolor que de sus experiencias pasadas con ese Dios que conocía. Si intentamos sacar conclusiones del pozo de nuestro dolor profundo, solo podremos beber la tristeza de hoy. Sin embargo, si sacamos fuerzas del pozo profundo de las promesas de Dios para el mañana y de su fidelidad hacia nosotros en el pasado, su agua viva es la sustancia que filtrará vida a nuestras almas secas y cansadas. En lugar de sacar conclusiones hoy, traza al menos una línea a partir de una situación pasada en la que puedas mirar atrás y ver evidencia de su fidelidad. Y si la aflicción es demasiado fuerte que no te permite mirar atrás, considera que Dios puso este audiolibro en tus manos hoy como un salvavidas de esperanza. Y si tienes demasiado miedo de atreverte a echar una ojeada furtiva a la esperanza de mañana por las promesas de Dios, hay una palabra más que quiero darte: resurrección. Quédate conmigo algunos minutos más. La definición de esperanza que da la RAE no es la única definición de esperanza. Esperanza es el eco de la eternidad que nos asegura que hay una resurrección por delante. La fe es creer que ya sea que lo veamos en la tierra o en el cielo, Dios llevará al mundo de regreso a la descripción de su diseño original. Esto era bueno. La perfección del Edén no se acabó simplemente.
también está en proceso de regresar. En palabras de mi consejero Jim Cress, la esperanza es la melodía del futuro. La fe es bailar con esa melodía en el presente. ¿No es esa una de las citas más hermosas que hayas escuchado? Creo con toda firmeza que la esperanza es la melodía del bien que está por llegar. Creo con toda firmeza que la fe es bailar con esa melodía en el presente. Y creo con toda firmeza que el perdón, incluso en medio de todas las incógnitas, es la forma en que nos mantenemos en sintonía con el latido del corazón de Dios. Cuanto más perdonamos, más seguridad tenemos de estar en sintonía con Dios, sin importar en qué dirección marche nuestra vida. Creo que eso era lo que me faltó cuando me negaba a perdonar hasta saber cómo iban a salir las cosas, hasta saber si necesitaba sanar aparte de Art o si podría albergar la esperanza de estar juntos nuevamente. De cualquier manera, el perdón siempre es sanar en la dirección correcta. Incluso si no sabes si doblar a la izquierda o a la derecha, la verdadera esperanza se encuentra al mirar hacia arriba, a Dios. Ahí es donde la recompensa del perdón es la más dulce de todas. Ahí es donde nuestra historia se alinea con su resurrección. El mismo año en que todo se vino abajo, yo cantaba mucho una canción que mi iglesia compuso. La letra dice: Jesús resucitó y vivo está en mí. Me encantaba la certidumbre de esas palabras. Quería que ese fuera el himno de mi situación, pero cuando todo asumió un aspecto más de muerte que de vida resucitada, me encontré cantando esa canción más como un susurro temeroso y lloroso que como una declaración de confianza. Creo que Jesús sabía que sus discípulos estarían en una situación similar cuando toda su esperanza de un futuro mejor pronto sería colgada en una cruz y puesta en una tumba. No recuerdo que en mis propios tiempos de desilusión haya leído mucho las palabras de Jesús justo antes de morir, pero son sumamente poderosas. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría. Juan, capítulo 16, versículos 20 al 22. Él no prometió que su tristeza sería quitada y reemplazada por alegría. Él prometió que la tristeza se convertiría en alegría. La tristeza producirá alegría. La tristeza era parte de la travesía, pero no sería la forma en que todo acabaría. Ellos habían orado por alguien que los liberara de la opresión del gobierno romano. Recibieron un siervo que les lavó los pies. Querían un gobernador. Recibieron un maestro. Querían un rey que hiciera justicia. Recibieron un bondadoso sanador. Su respuesta nunca se pareció a lo que ellos tenían en mente. Pensaron que estaban en una travesía con Jesús a la toma del trono, pero en lugar de eso, Él tomó su cruz. Pensaron que Dios los salvaría. Y Él hizo. Los discípulos estaban absolutamente afligidos, hasta que estuvieron completamente maravillados. Tal como Jesús aseguró que sucedería, su tristeza se convirtió en alegría. Charles Spurgeon destacó algo extraordinario sobre los escritos de los apóstoles después de la resurrección de Jesús.
Es muy notable e instructivo que en los sermones o epístolas de los apóstoles no aparece que ellos hayan hablado de la muerte de nuestro Señor con pesar alguno. Los evangelios mencionan su angustia durante el hecho mismo de la crucifixión, pero después de la resurrección, y especialmente después de Pentecostés, no volvemos a ver tal dolor. Y debes notar que como parte del guión de la resurrección final estaba el perdón. Algunas de las últimas palabras registradas que Jesús pronunció fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Entonces su muerte fue exactamente lo que pagó la deuda del pecado que nunca podríamos pagar nosotros mismos, y selló nuestro perdón por toda la eternidad. A su vez, señaló la promesa de resurrección que proporciona vida nueva, redención perfecta y seguridad eterna de una vez y para siempre. La recompensa por el perdón es tremenda. Nunca debemos dudar de que dar y recibir perdón vale la pena y es muy bueno, sin importar cómo marchen nuestras circunstancias. ¿Y qué tal si hemos estado mirando las cosas desde lo que creemos que es bueno? Desde nuestro punto de vista, podemos ver claramente cómo lo que le pedimos a Dios tiene mucho sentido. En nuestras mentes, vemos todo lo bueno que de seguro vendría si Él hace exactamente lo que sugerimos. Pero, ¿qué pasa si nuestras peticiones, aunque completamente lógicas y razonables, no son lo que pensamos que son? Sí, desde una perspectiva terrenal, son exactamente sensatas. Sin embargo, ¿qué pasa si Dios ve cosas que nosotros no podemos ver? ¿Qué pasa si, desde su perspectiva, lo que estamos pidiendo no es lo que quisiéramos? Si pudiéramos ver todo desde su punto de vista completo, eterno y perfecto, ¿qué pasa si he estado pensando en todo esto de manera incorrecta? Y esto es todo lo que necesitamos para este capítulo. Solo deja que esa pregunta se asiente en ti. Deja que sea el lugar donde estacionas tus emociones. Permite que sea el soporte de la puerta que deje espacio suficiente para que creas que la decisión de perdonar es, quizás, la mejor decisión que puedas tomar en la vida. Y si